¿Quién era la misteriosa esposa de Caín? Un personaje que aparece brevemente en la Biblia, pero que ha generado siglos de debate, interpretaciones y especulaciones. Hoy exploraremos esta historia en busca de respuestas ocultas y posibles interpretaciones. La historia de Caín y su esposa está contenida en el libro del Génesis, específicamente en el capítulo 4. Después de cometer el primer asesinato de la humanidad al matar a su hermano Abel, Caín fue condenado por Dios a ser un vagabundo y a llevar una marca que lo protegería de aquellos que quisieran vengar la muerte de Abel. El relato menciona que Caín habitó en la tierra de Nod, al este del Edén, donde construyó una ciudad y fundó una familia. La Biblia nos dice que Caín tuvo un hijo llamado Enoc y que nombró la ciudad en su honor. Pero antes de eso, se menciona que tuvo una esposa. Sin embargo, no se nos da información adicional sobre quién era o de dónde provenía. Este aparente vacío en la narrativa ha generado un enigma que ha intrigado a los estudiosos y creyentes durante siglos. Al leer el texto, surge una pregunta inmediata. Si Adán y Eva eran los primeros seres humanos y Caín su primogénito, ¿de dónde apareció su esposa? Génesis 5:4 menciona que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, pero el texto no detalla los nombres ni las circunstancias de estos personajes. Este silencio ha dado pie a múltiples interpretaciones, tanto dentro de las tradiciones judeocristianas como en otros contextos culturales y literarios. En la Biblia, los detalles sobre personajes secundarios a menudo son escasos, y esto puede deberse al enfoque narrativo en los eventos clave de la humanidad temprana. Sin embargo, la mención de la esposa de Caín en el mismo versículo que introduce a su hijo sugiere que ella desempeñó un papel importante en la continuidad de la humanidad. Algunos ven este relato como una afirmación de la capacidad de Dios para permitir que la vida continúe incluso después de una tragedia tan devastadora como el primer asesinato. La figura de la esposa de Caín representa no solo un misterio histórico, sino también un símbolo de resiliencia y propósito en medio de circunstancias aparentemente insuperables. Este contexto no solo subraya la importancia de las relaciones humanas en el relato bíblico, sino que también abre la puerta a profundas reflexiones sobre el origen, la humanidad y el legado. El origen de la esposa de Caín es uno de los enigmas más intrigantes del relato bíblico, dado el limitado contexto proporcionado en el libro del Génesis. A lo largo de los siglos, se han propuesto varias teorías que intentan explicar este misterio desde perspectivas tanto teológicas como culturales y científicas. Una de las explicaciones más comunes dentro de la tradición judeocristiana es que la esposa de Caín era una de sus hermanas o parientes cercanos. Génesis 5:4 menciona que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, lo que sugiere que, al inicio de la humanidad, las uniones entre hermanos eran necesarias para la propagación de la especie. Aunque hoy estas relaciones se consideran inadecuadas, en los primeros tiempos de la humanidad no existían las restricciones genéticas ni las normativas morales que se establecerían más tarde en la ley mosaica. Este enfoque resalta la excepcionalidad del momento histórico y el propósito divino de poblar la tierra. Otra teoría sugiere que la esposa de Caín pudo haber sido una descendiente de una creación humana distinta a la de Adán y Eva. Según esta línea de pensamiento, el relato del Génesis se centra en la genealogía de Adán como el comienzo de la línea mesiánica, pero no necesariamente excluye la existencia de otros grupos humanos creados por Dios. Esta idea, aunque controvertida, ha sido explorada por algunos teólogos que buscan reconciliar la narrativa bíblica con los descubrimientos arqueológicos y paleontológicos sobre la diversidad humana en la antigüedad. También existe una interpretación simbólica que ve a la esposa de Caín como una figura alegórica. Según esta perspectiva, el relato no busca documentar hechos históricos, sino transmitir verdades espirituales y éticas. La esposa de Caín representaría, entonces, la continuidad de la humanidad y el establecimiento de sociedades, simbolizando la necesidad de cooperación y unión incluso después de un evento tan devastador como el asesinato de Abel. Otra interpretación menos común, pero igualmente interesante, sugiere que el texto bíblico simplemente no pretende responder todas las preguntas. La ausencia de detalles sobre la esposa de Caín podría reflejar un enfoque narrativo centrado en los eventos principales, dejando ciertos aspectos de la historia como un misterio intencionado para fomentar la fe y la reflexión en los lectores. Cada una de estas teorías aporta perspectivas diferentes, pero todas convergen en destacar la relevancia de este personaje misterioso en el relato de los orígenes de la humanidad. La esposa de Caín, aunque apenas mencionada, es una figura clave para comprender la narrativa bíblica y su impacto en la historia espiritual de la humanidad. El relato bíblico nos cuenta que, tras el asesinato de Abel,
Caín fue condenado a vagar por la tierra como un errante. En Génesis 4:16, se menciona que Caín se estableció en la tierra de Nod, al este de Edén. Este breve detalle ha generado siglos de preguntas. ¿Qué era Nod? ¿Cómo era la vida de Caín en este lugar? ¿Con quién convivió? La tierra de Nod es mencionada únicamente en este pasaje, y su significado puede ser interpretado como errante o vagar. Esto ha llevado a muchos estudiosos a concluir que Nod no era tanto un lugar físico establecido, sino una descripción de la condición existencial de Caín, un destierro perpetuo, separado de la presencia de Dios. Si este es el caso, la vida en Nod representaría la lucha interna de Caín para encontrar sentido y propósito en medio de su castigo. Sin embargo, el texto también menciona que Caín construyó una ciudad en Nod y la nombró Enoc en honor a su hijo. Este detalle sugiere que, a pesar de su destierro, Caín intentó establecer raíces y crear una nueva vida. Esto plantea una paradoja fascinante. Un hombre condenado al exilio y al vagar decide fundar una ciudad, símbolo de permanencia y comunidad. ¿Fue este acto una forma de desafiar su castigo, o un intento de redimirse creando algo que perdurara? La mención de la ciudad implica la existencia de más personas en Nod o en sus alrededores, lo que alimenta preguntas sobre los orígenes de estas comunidades. Algunos teólogos argumentan que estas personas podrían haber sido descendientes de Adán y Eva, ya que Génesis menciona que tuvieron más hijos e hijas. Otros sugieren la posibilidad de que existieran grupos humanos paralelos no registrados directamente en la narrativa bíblica. Desde un punto de vista emocional y espiritual, la vida de Caín en Nod probablemente estuvo marcada por un profundo sentimiento de soledad y desconexión. La condena de estar apartado de Dios, junto con el peso de su crimen, habría influido en todas sus acciones. Sin embargo, al construir una ciudad y formar una familia, Caín muestra una lucha humana universal. El deseo de superar las consecuencias de nuestros errores y dejar un legado, incluso en las circunstancias más adversas. Nod también puede interpretarse como un símbolo de la experiencia humana de estar fuera del Edén, un lugar de alienación, pero también de oportunidades para construir algo nuevo. En la historia de Caín, Nod no solo es el escenario de su castigo, sino también un testimonio de su capacidad para seguir adelante y crear, a pesar de la marca que llevaba consigo. La vida de Caín en Nod es un recordatorio poderoso de cómo incluso en el exilio y el dolor, los seres humanos buscamos construir, conectar y encontrar significado. Nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias formas de Nod en la vida, esos momentos de desolación o desconexión, y qué hacemos con las oportunidades que surgen en medio de la adversidad. La historia de Caín y su esposa, así como su vida en Nod, está cargada de simbolismos profundos que resuenan más allá de su contexto bíblico. Es un relato que no solo aborda temas históricos o teológicos, sino que también habla de la condición humana, el pecado, el exilio, la redención y la búsqueda de propósito en medio de todo. El acto de Caín de construir una ciudad en la tierra de Nod, a pesar de haber sido condenado a vagar, se puede interpretar como un poderoso símbolo de la resistencia humana. En lugar de rendirse a su castigo, decide desafiar las circunstancias y crear algo duradero. Esta acción refleja el impulso inherente del ser humano de encontrar significado y trascendencia, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones. El nombre de la ciudad, Enoc, que significa dedicado o instrucción, también tiene un simbolismo significativo. Puede ser visto como un intento de Caín de dedicar su vida a algo más grande que él mismo, o como una expresión de arrepentimiento y búsqueda de redención a través de su linaje. En este sentido, la ciudad no solo es una construcción física, sino también un legado espiritual y emocional. El concepto de Nod, que significa vagabundeo o errancia, es un reflejo de la experiencia universal del destierro. Para Caín, fue un lugar literal. Para nosotros, puede representar aquellos momentos de nuestras vidas en los que nos sentimos desconectados, perdidos o fuera de lugar. Nod simboliza ese espacio intermedio entre el pasado que no podemos cambiar y el futuro que aún no hemos alcanzado. Además, la marca de Caín mencionada en el relato tiene implicaciones simbólicas profundas. Aunque a menudo se ha interpretado como un castigo, también es un signo de protección. Dios marca a Caín para evitar que otros lo maten, mostrando que incluso en medio de su castigo, la misericordia divina sigue presente. Este detalle nos recuerda que el juicio y la gracia de Dios pueden coexistir, ofreciendo una oportunidad de transformación incluso en las circunstancias más oscuras. La narrativa también plantea preguntas éticas y espirituales universales.
¿Cómo enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones? ¿Es posible encontrar redención después de un error grave? ¿Qué significa construir una vida nueva en medio del dolor? Estas preguntas, lejos de ser exclusivas de Caín, son relevantes para todos nosotros. Finalmente, el relato de Caín nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué ciudades estamos construyendo en nuestra propia tierra de Nod? ¿Cómo estamos enfrentando los desafíos y errores del pasado? Y, quizás lo más importante, ¿cómo estamos buscando redimir nuestras historias personales, dejando un legado que trascienda nuestras fallas? La historia de Caín no es solo un relato de castigo y pérdida, sino también de lucha, resiliencia y esperanza. Nos recuerda que, incluso en el exilio, siempre existe la posibilidad de reconstruir, de encontrar propósito y de transformar el sufrimiento en un camino hacia la redención. La historia de Caín, su exilio, la construcción de Enoc y su misteriosa esposa tienen resonancias profundas en nuestra perspectiva moderna, tanto a nivel espiritual como cultural. Este relato, aunque antiguo, continúa influyendo en cómo entendemos conceptos como la justicia, la redención y la capacidad de los seres humanos para trascender sus errores. En una sociedad que a menudo enfrenta dilemas sobre el castigo y la rehabilitación, el relato de Caín nos ofrece un marco para reflexionar sobre estos temas. Su castigo no fue la muerte, sino un exilio que le permitió vivir y reflexionar, llevando consigo una marca que lo protegía pero también lo identificaba. Esta dualidad refleja preguntas que aún debatimos hoy. ¿Qué es más transformador, el castigo o la oportunidad de redención? ¿Cómo podemos equilibrar justicia y misericordia en nuestras vidas y sistemas? La construcción de la ciudad de Enoc en la tierra de Nod también tiene implicaciones modernas. En lugar de rendirse a su condena, Caín eligió construir, crear y dejar un legado. Este acto refleja un impulso humano que vemos aún hoy: la capacidad de encontrar significado incluso en circunstancias adversas. Es un recordatorio de que nuestras decisiones, incluso después de fallas importantes, tienen el poder de redefinirnos y de impactar a las generaciones futuras. El concepto de vagabundeo que nos simboliza también es relevante. En la era moderna, muchas personas experimentan un tipo de exilio emocional, social o espiritual. Ya sea por razones personales, sociales o globales, el sentimiento de desconexión es común. La historia de Caín nos desafía a encontrar un propósito en medio de esa sensación de desorientación, recordándonos que incluso en un lugar de errancia, podemos construir, sanar y transformar. La inclusión de su esposa, aunque mencionada brevemente, plantea preguntas sobre la comunidad y las relaciones humanas. La narrativa nos invita a reflexionar sobre la importancia de la conexión y la colaboración para superar el aislamiento. En un mundo que lucha con la fragmentación social, el simple hecho de que Caín no estuviera solo en su destierro es una lección poderosa sobre la necesidad de relaciones significativas, incluso en los momentos más oscuros. Desde una perspectiva espiritual, la marca de Caín nos recuerda que la gracia y la protección pueden coexistir con el juicio. En un mundo donde a menudo buscamos culpables y definimos a las personas por sus errores, este detalle nos desafía a considerar un enfoque más equilibrado. ¿Cómo podemos ofrecer protección, apoyo y una oportunidad de redención a quienes han caído, al tiempo que reconocemos sus fallas? Además, en el contexto de la modernidad, la historia de Caín resalta nuestra capacidad de transformación. Nos recuerda que el pasado no define nuestro futuro de forma absoluta. En un tiempo en el que las historias de reinvención personal y superación son celebradas, el relato de Caín resuena como un arquetipo de resiliencia, mostrando que incluso aquellos marcados por sus errores pueden construir algo significativo. Por último, esta narrativa bíblica invita a reflexionar sobre nuestra humanidad compartida. Todos enfrentamos momentos de vagabundeo, decisiones difíciles y la necesidad de redención. En este sentido, Caín no es solo una figura del pasado, sino un reflejo de nuestra lucha constante por encontrar propósito, superar nuestras fallas y buscar un futuro mejor. ¿Qué piensas sobre este enigma? ¿Cuál de estas teorías resuena más contigo? Deja tus comentarios y comparte este video con quienes también se pregunten sobre los misterios ocultos de la Biblia. No olvides suscribirte para más historias fascinantes.